Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Sinfibro AC, es el canal de nuestra fundación y les damos la bienvenida cordialmente esperando poder responder todas sus preguntas y orientarles acerca del tema. Me presento como siempre, yo soy Emanuel Coeto, soy rehabilitador físico y dirijo la clínica de Sinfibro en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Pero nos han estado escribiendo personas de muchas partes del mundo y también de México con dudas con respecto a sus tratamientos, a sus casos, a sus síntomas. Nos piden apoyo de lejos para lo que estamos planeando, cursos en línea, que puedan tomar cursos en línea, principalmente para profesionales, pero también buscando crear una comunidad de fibromialgia con los familiares de los pacientes que puedan acceder a cierto tipo de contenido y que este contenido les sirva para en el país que estén poder contribuir con la mejoría de los síntomas. Afortunadamente nuestro tratamiento es un tratamiento que se puede administrar de forma manual, o sea, una persona lo puede hacer, utilizar sus manos para llevar a cabo el tratamiento antiinflamatorio. Desafortunadamente, solo un profesional de la salud, ya sea un rehabilitador físico o un médico, pueden acceder al método en su totalidad. Solamente un especialista, un profesional de la salud va a poder aprender correctamente el método de forma integral y administrarlo a sus pacientes. Entonces también esto es una convocatoria para que los profesionales de la salud se integren a nuestro equipo y puedan ir aprendiendo este método que está ayudando a muchísimas personas. Y bueno, ¿de qué se trata el método? ¿De qué se trata la fibromialgia? Y con eso vamos a empezar este primer video. ¿Cuál es la visión clásica y qué diferencias nosotros hemos notado en los ensayos clínicos que estamos realizando con pacientes de fibromialgia utilizando el método Murari? Y vamos a ver algunas diferenciaciones. Primero, se considera desde 1992 por la Organización Mundial de la Salud que la fibromialgia es una patología de origen idiopático, desconocido. Ahora nosotros sabemos que la fibromialgia no es una enfermedad, es una condición. Eso es el primer punto que nos gustaría resaltar en los casos que nosotros hemos rehabilitado. Para empezar, una enfermedad no es tratable por la rehabilitación física, solo por la medicina. Una condición, como por ejemplo las lesiones del sistema nervioso que provocan los síntomas de la fibromialgia, sí es tratable por rehabilitación física. Esa es la primera distinción. La fibromialgia no es una enfermedad, sino una condición y por tanto está dentro del campo de acción de la rehabilitación física. Es una condición que afecta y altera los tejidos, que controla el sistema nervioso periférico, principalmente los músculos, por la pérdida gradual del potencial de acción, secundaria a la deshidratación y deterioro de la vaina de la mielina, cosa que hemos ya hecho una investigación para poder fundamentar esto que estamos diciendo. Desde hace muchos años se sabe que las compresiones radiculares, y hay varios experimentos que se hicieron en los años 80 con ratas, vamos a dejar la bibliografía aquí abajo, demuestran que al generar una compresión persistente en una de las raíces nerviosas, el nervio va a sufrir cambios y deformaciones en sus trayectos. Y estas deformaciones van a alterar el flujo del potencial de acción a través del trayecto del nervio y finalmente que se logre la depolarización va a impedir que se logre el paso de la corriente del nervio al músculo, se va a interrumpir por causa
de la disminución o interrupción de la sinapsis, que es el intercambio químico que se genera en la hendidura sináptica cuando la motoneurona alimenta de esta carga eléctrica al músculo. Este intercambio químico permite que la carga pase del nervio al músculo y de ahí se desencadenen los 9 procesos de la contracción muscular. Si no tenemos un potencial de acción, naturalmente no va a haber sinapsis, y si no hay sinapsis, naturalmente no va a haber depolarización. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la fibra se mantiene inactiva, se mantiene en una contracción sostenida, provocando dolor muscular por la contractura. Algo que hemos observado en pacientes de fibromialgia es que, número 1, porque si es un problema mecánico, hay más pacientes mujeres que hombres con este trastorno. No sabemos bien por qué ocurre, pero sí sabemos una cosa, que aunque este tipo de lesiones ocurra en el mismo índice de incidencia en pacientes hombres y mujeres, es decir, tanto las mujeres se pellizcan los nervios de la columna cervical y lumbar como los hombres, e incluso otras mujeres, pero no en todos los casos se ve el tipo de inflamación que es muy similar a una dermatomiositis en los pacientes con fibromialgia. Es decir, la piel se hipersensibiliza y se genera demasiada hinchazón e inflamación en la fascia de los músculos y en los músculos. Se inflama demasiado los dermatomas, se inflama demasiado la piel, se inflama demasiado los músculos, al punto que cuando llegan muchos pacientes de fibromialgia, sobre todo en casos severos, que ahorita vamos a ver esa clasificación, son intocables, no podemos palpar, ni siquiera rozar suavemente con las manos, porque la sensación tanto dolorosa como muchas veces un dolor neuropático, ardor, es intolerable. Entonces tenemos un tratamiento que es acondicionamiento físico, del cual vamos a estar subiendo contenido para que puedan acceder a él en sus casas y puedan contribuir con sus familiares a desinflamarlos un poco. Si desinflamamos, vamos a bajar el dolor, ¿no? Primero, la fibromialgia, hemos observado que al ser un problema mecánico no se puede atender con fármacos, porque ningún fármaco va a regresar una raíz pellizcada a su sitio, así de sencillo. Entonces, hemos observado en los pacientes de fibromialgia, muchos se van a identificar que sus síntomas en algunos casos vienen abruptamente, como que de la noche a la mañana. Hay casos que por la vacuna se han desencadenado los síntomas, etc. Pero lo muy común es que la fibromialgia empieza años atrás con molestias o dolores que son tolerables y va en una pendiente de ascenso el dolor, hasta llegar a la crisis más severa, que es cuando muchas veces ya los pacientes se incapacitan, ya no pueden caminar, ya no pueden trabajar. Hay gente que no puede abrocharse, por revestirse, cosas muy sencillas, abrocharse una agujeta y pues menos hacer quehaceres, y muchos quedan pues incapaces de trabajar, lo que complica su situación, porque la fibromialgia es un asunto caro de responder, y por eso nosotros insistimos en que son los gobiernos los que deberían de hacerse cargo de este asunto de salud pública y apoyar nuestro trabajo de investigación. Entonces, cuando llegan ya en esa pendiente de ascenso, nosotros lo primero que tenemos que hacer es detenerla. Y después de detenerla, habiendo entendido que viene progresando en un periodo determinado de tiempo que normalmente corresponde a una patología crónica
una compresión desmielinizante crónica del sistema nervioso, que el sistema nervioso ha estado perdiendo propiedades por la disminución de su flujo sanguíneo por años, incluso décadas. Entonces, cuando ya viene la fase severa, entendemos que pues más bien el sistema nervioso se ha deteriorado con el paso del tiempo, pero que no es un proceso que ocurrió de la noche a la mañana. Entonces quería explicarles algo con respecto al medicamento. Hay pacientes que preguntan ¿por qué me sirve el medicamento? Y después ya no me sirve. Me baja el dolor pero me regresa. Me duró un tiempo y después de un año ya tenía que tomar más medicamento y me lo quitaba por ratitos. Y luego después de otro tiempo ya ni por ratitos, ya el medicamento no me quita el dolor. Pues porque la compresión mecánicamente sigue ahí. Físicamente el nervio sigue comprimido. No importa cuánto medicamento usted administre a su cuerpo, la raíz mecánica y físicamente sigue comprimida. Entonces es un problema de piezas, no es un problema de sustancias. Por supuesto que al dañarse las piezas hay un desequilibrio increíble en las sustancias, porque los nervios periféricos no solo van a alimentar los músculos, básicamente el sistema nervioso central se va a conectar con cualquier estructura más allá del cerebro a través del sistema nervioso periférico. Entonces también va a conectar un nervio que nace en el cuello, pues va a conectar glándulas, va a conectar órganos de los sentidos. Entonces hay pacientes que les falla la vista, les falla el olfato, les falla la lengua, porque el nervio que controla está comprimido y está fallando. Hay quienes les duele el pecho, porque los nervios que controlan están comprimidos. Hay quien falla la tiroides, las suprarrenales, es porque los nervios que controlan están oprimidos. Hay quien falla el intestino, el riñón, es porque el nervio está comprimido, el nervio que controla está comprimido. Entonces, la información entre el sistema nervioso central y el periférico, que está conducida por medio de estos nervios periféricos, se va a ver interrumpida si el nervio periférico está dañado, comprimido y perdiendo constantemente propiedades que mantienen húmeda su vaina para que el potencial de acción llegue a donde tiene que llegar. Si la carga eléctrica no llega de aquí para allá ni de allá para acá, entonces vamos a tener una disfunción. Entonces, cuanto más tiempo esté un nervio comprimido, mayor va a ser el grado de destrucción de la vaina de ese nervio y mayor va a ser el grado de deficiencia del paso de la carga del potencial de acción hacia donde se tenga que trasladar, ya sea glándulas, órganos de los sentidos, órganos, músculos, etc. Hasta va a fallar, entre más se dañe el nervio, más va a fallar el flujo de potencial de acción, más se va a ir incapacitando un paciente con el paso del tiempo. Entonces la fibromialgia es un asunto que si no se liberan estas compresiones, si no se mejora el flujo sanguíneo del nervio, lo que va a ocurrir es que con el paso del tiempo esa fibromialgia va a ser más severa. Ahora, en un paciente de fibromialgia encontramos a veces 16 raíces cervicales dañadas, 16 de ambos lados, 10 raíces lumbares. O sea, un paciente de fibromialgia puede tener más de 20 raíces comprimidas. Plexo lumbar, plexo sacro, plexo cervical, plexo braquial. Entonces, esos nervios tienen trayectos. Entonces acá tenemos 5 o 7 par craneal, va a alimentar los órganos de los sentidos, el rostro. Entonces es normal que a los pacientes se les contracture hasta la cara, porque son músculos. Y los que del plexo braquial de brazo, pues van a venir los nervios a los brazos, al pecho, se conectan de alguna forma con los de la espalda, empiezan a generar cambios incluso en la postura por mantener la contracción sostenida, movilizan las vértebras de la columna, agravando otro síndrome del que vamos a hablar, que no tiene nada que ver con el sistema nervioso.
pero que es otra de las lesiones que encontramos de común denominador en la fibromialgia. Pero por lo pronto, si los nervios van entonces de un lugar a otro y son muchos nervios, todo lo que controlen los nervios va a estar dañado. Por eso es que duele todo, porque si están dañados todos los nervios que controlan todo el brazo, todo el pecho, toda la espalda, pues donde toques, tú va a generar dolor. Ahora, si un nervio se daña y en su trayecto, puede que se dañen solo algunas estructuras del trayecto. Depende esto de la cronicidad, de cuánto tiempo ha estado comprimido. Si el nervio está comprimido por X tiempo, vamos a encontrar esas compresiones en su daño periférico, los grupos que lograron dañar o músculos que lograron dañar. En general, en un caso severo, vamos a ver que un paciente tiene básicamente todos los músculos superficiales dañados, y tanto de la capa profunda como de la capa media y de la capa superficial. Esto es grave. Entonces, de ahí que podemos hacer la distinción entre lo que se piensa de la fibromialgia como un dolor general, como la gripa cuando nos da el cuerpo cortado. Muchos piensan que es así, como un algo que está generando dolor en todo. Y no es así. Hemos observado que son muchos tipos de dolor. Que un paciente con fibromialgia no tiene un dolor general, eso es totalmente falso. Un paciente de fibromialgia tiene múltiples dolores localizados. Y cada dolor corresponde directamente a la anomalía de un tejido, que eso es evaluable. Y esta anomalía, dependiendo del tipo de anomalía, es directamente el tipo de dolor que percibe el paciente. Este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras sigan buscando una enfermedad que produce un dolor general, van a seguir fallando. Es una condición del sistema nervioso que afecta las estructuras en su trayecto. Entre más nervios se dañan, más estructuras afecta. Y ahora, si hay cientos de estructuras lesionadas, que así es la fibromialgia en nuestra experiencia, entonces es un paciente que tiene cientos de dolores distintos, porque además cada estructura va a manifestar un dolor totalmente diferente. Si yo presiono un músculo dañado aquí, va a doler diferente que si presiono un músculo dañado acá, que si presiono un músculo dañado acá, que si presiono un músculo dañado acá, etc. Y cada dolor va a ser distinto, porque cada estructura manifiesta un tipo distinto de dolor en base a la anomalía. Entonces, lo que nosotros hacemos es evaluar todas esas anomalías, hacer un examen muy completo de todas las estructuras que se dañaron a lo largo de la fibromialgia del paciente y arrojar esos datos en un expediente, y luego proceder primero a tratar la columna y luego todo lo que dañó en sus trayectos. Entonces, en una sola terapia, a veces tenemos que tratar cientos de estructuras. Por tanto, la fibromialgia es una condición de rehabilitación muy compleja. Todo esto va en relación a la fibromialgia, que es estrictamente mecánica, que todo es solamente compresiones radiculares del sistema nervioso periférico. En el siguiente capítulo vamos a hablar de la fibromialgia mixta, que es mecánica más una enfermedad que también genera dolor. Y en el tercero vamos a hablar de una lesión que encontramos en la nuca, que no tiene nada que ver con
las compresiones del sistema nervioso. No tiene nada que ver con el sistema nervioso, pero provoca muchos síntomas por falta de oxigenación: cansancio crónico, trastornos de sueño, dolor de cabeza, cefalea tensional, pérdida de memoria, desórdenes de atención, irritabilidad, depresión, vértigos, mareos, en casos graves desmayos, y trastornos de sueño. Eso va a ser para el capítulo 3. Cabe destacar que no habíamos revelado información, puesto que mucha gente habla sobre corregir compresiones del sistema nervioso. Esto se ve mucho en la quiropráctica. Sin embargo, el método que desarrollamos aquí durante los últimos más de 15, ya casi 16 años, tiene como cualidad primero la evaluación. Es una evaluación muy completa de cada una de estas estructuras, que se arrojan todos esos datos en un expediente para entender primero la condición en la que viene un paciente y sus estructuras, y a partir de ahí elegir los estímulos más correctos, también parte del método, para que estas estructuras puedan repararse correctamente. Esto solo lo hace nuestro método. Esto no lo hace ninguna otra terapia física, no lo hace la quiropráctica, en realidad no lo hace nada por sí solo, solo lo hace la administración correcta del método. Así que vamos a dejar también un link para que los que estén interesados puedan ir, acceder, comprar los cursos de acondicionamiento físico para ayudar a sus familiares. Y también, por favor, después de estos 3 videos nos gustaría estar resolviendo todas las dudas que recibamos de ustedes, particularidades de sus casos, poder hacer lo más que podamos a distancia por todos los millones de pacientes que están padeciendo la terrible condición de la fibromialgia actualmente. Nos ponemos a sus órdenes, como siempre, echándole ganas, buscando los financiamientos gubernamentales para poder llevar el tratamiento a más personas y a más partes del mundo. Dejen por favor sus comentarios en la caja de comentarios, sus preguntas, suscríbanse, denle like a nuestro canal, intégrense a nuestros grupos de Facebook de Sinfibro. Ahí tenemos un grupo de apoyo ya con más de 2000 participantes, esperemos que se vuelvan también millones, y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Que tengan bonita tarde.